minutos. 7:48. ADN. Ya, avanzamos en ADN hoy, 7 de la mañana con 48 minutos. Este sábado, este fin de semana, se cumplen 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este tiempo han pasado muchísimas cosas. En el último tiempo han pasado muchísimas cosas que queremos comentar con Alberto Rojas, el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Alberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo están? Hola, Alberto. Alberto, en el diagnóstico más global, ¿qué se puede decir? ¿Qué ha pasado con este conflicto gatillado por la invasión de Rusia a Ucrania en estos ya 2 años? En estos 2 años lo que hemos visto es una guerra que comenzó con la invasión injustificada de Rusia a Ucrania. Vale la pena señalar que ya hace 10 años Rusia se había apropiado de una parte de Ucrania, me refiero a la península de Crimea, y que en ese contexto Rusia lo que ha buscado es tratar de reconstruir su esfera, una esfera de influencia, digamos, pseudo-soviética, pero no desde una perspectiva del antiguo régimen comunista, sino desde una perspectiva más bien nacionalista. Durante esta guerra, en estos 2 años, hemos visto cómo Occidente, fundamentalmente, ha respaldado a Ucrania con todo tipo de ayuda militar, ayuda económica, humanitaria, etcétera, lo que ha permitido que Ucrania resista este embate. Hoy Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano todavía. La contraofensiva de mediados del año pasado no logró los objetivos que originalmente se esperaban, probablemente debido a que la promesa de los aviones F-16 que hizo Estados Unidos y otros aliados todavía no se ha concretado. Y para una ofensiva de esa envergadura, el apoyo aéreo era fundamental. Rusia controla el espacio aéreo y eso le da una ventaja significativa. Alberto, el pronóstico como sobre el futuro, sobre el presente incluso de la guerra, cuando esto tiene un componente muy relevante para Ucrania, lo que decías tú, la ayuda internacional, las divisiones que se están produciendo en Estados Unidos sobre la Rusia de Putin, que dicen, presentar graves implicancias globales, porque puede incluso cortarse la llave de suministro de ayuda desde un país tan importante como Estados Unidos a Ucrania. Es preocupante ese escenario. Hemos visto que a comienzos de este mes la Unión Europea logró destrabar varios miles de millones de dólares de ayuda a Ucrania. Sin embargo, en el Congreso estadounidense esa situación, esas ayudas están entrampadas. Uh-huh. Estamos hablando prácticamente de 60.000 millones de dólares que el Senado finalmente aprobó, pero que la Cámara de Representantes, la Cámara Baja controlada por los republicanos, no estaría dispuesto a aprobar a menos que los demócratas apoyaran nuevas iniciativas relacionadas con el control fronterizo con México. O sea, ahí estamos viendo cómo temas de migración, temas más bien locales de Estados Unidos, se mezclan con este tema que es tan importante para Ucrania, que es garantizar la ayuda internacional para que Ucrania pueda continuar combatiendo a Rusia. En este instante hemos visto que ya soldados ucranianos están empezando a racionar las municiones, porque les están faltando elementos para continuar o para persistir en los embates de Rusia. Ya, una lógica transaccional política que se conoce en todas partes del mundo es la que se impone ahí en el Congreso norteamericano también. Tú hablas de una ayuda que está entrampada en el Congreso. Yo diría que se podría entrampar más todavía, viendo las perspectivas que tiene Donald Trump de imponerse, de quien justamente en estos días se está hablando que es un amigo de Putin, que tiene tratos con Putin, y desde el oficialismo del presidente Biden, que va también a la reelección, se levanta ese tema. ¿Le puede hacer mella? Porque Trump va con todas las de ganar. Si bien vi una encuesta por ahí en que estaban bien empatados, sí, pero parece ser que va con todas las de ganar. ¿Y cuál es el escenario previsible con Trump en Estados Unidos y con un Putin elegido ahora a la vuelta de la esquina? Ya ven en las elecciones en Rusia que él va a ganar. Sí, efectivamente el tema de la reelección de Trump está encabezando todas las agendas de política internacional. La situación del presidente Biden es compleja, sobre todo a partir de este informe que emitió el fiscal que investigaba el tema de los documentos que fueron encontrados en una de sus residencias, sí, y en donde acreditaba que Biden se encontraba con graves problemas cognitivos. No recordaba precisamente los años en que había sido vicepresidente
de Obama, y tampoco recordaba, según este informe, la fecha exacta de la muerte de su hijo Beau Biden. Entonces, todo eso, junto con lo que hemos visto en estos años, caídas, subiendo la escalera para entrar al Air Force One, desorientaciones en eventos públicos, evidentemente lo pone en una situación de desventaja frente a Trump, y Trump ha estado capitalizando esto de manera implacable, lo cual hace pensar que las probabilidades de que Trump gane las elecciones de noviembre de este año son mucho más altas que hace, no sé, medio año. Y el punto es de qué manera un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría impactar en la política internacional en términos generales y en el tema de Ucrania en términos particulares. La semana pasada escuchamos declaraciones preocupantes del expresidente Trump en términos de que iba a insistir en el tema de que todos los socios de la OTAN debían aportar el 2% de su PIB, a lo cual se habían comprometido, y que aquellos que no les iba a retirar su apoyo, y que incluso está dispuesto a incentivar que Putin los invadiera. Claro, dijo, que Rusia haga lo que quiera con ellos. Exactamente, cosa que causó gran preocupación dentro de Estados Unidos y también al interior de la Alianza Atlántica. No hay que perder de vista que Estados Unidos es un actor clave, fundamental de esta alianza, que está jugando un rol indispensable en la guerra de Ucrania. Y por lo tanto, la sola suposición de que Estados Unidos pudiera reducir su aporte, de algún modo marginarse de este conflicto, ha tenido un impacto. De hecho, desde esas declaraciones ha cobrado mucha fuerza la idea de cuándo Europa podría dotar de una fuerza militar propia sin Estados Unidos, algo que es muy complejo. Pero esa es una idea que se ha ido volviendo cada vez más recurrente. Sí, pero ahí, Alberto, hay un tema, porque uno podría imaginar que si gana Trump y él tiene un trato con Putin, baje incluso la tensión. Mira, el efecto positivo que habría de un escenario tan de temer como ese, por una parte. Pero por otro lado está esta situación de que Europa se podría fortalecer, o no tendría otra que fortalecerse, porque la amenaza rusa sería demasiado potente y dejaría a Europa de tener eventualmente, o buena parte de ella, el apoyo de Estados Unidos, con un Trump ganador. Y en ese contexto es que uno lee cómo Europa, la Unión se está acrecentando con la incorporación de nuevos socios, y los países se están preparando para la guerra. Llama la atención las declaraciones del gobierno polaco, que son vecinos ahí de Rusia y de Ucrania, y que están preparándose para una guerra. Y países que nunca hubiéramos imaginado, como Finlandia, Suecia o Noruega, preparándose también para la guerra con Rusia. ¿Qué es esto? ¿Es un escenario de Tercera Guerra Mundial? Si tú me preguntas, yo te diría que la guerra de Ucrania se ha convertido en una guerra de alcance mundial. No es que todos los países del mundo estén en guerra, como podría haber sido, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial. Pero hemos visto cómo en este conflicto en el este de Europa se han involucrado los principales países del continente, Estados Unidos, China, y el efecto de esto ha abarcado todas las regiones. América Latina es un escenario en donde, por ejemplo, hemos visto cómo diferentes gobiernos han tomado distintas posiciones, y América Latina en general ha tenido dos miradas frente al tema de la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Chile condenando la invasión rusa, y países como Venezuela, como Nicaragua, Cuba, alineándose más bien con Rusia. Bueno, en ese contexto, lo cierto es que la semana pasada fue la conferencia de seguridad de Múnich, un evento anual que es muy importante, en donde asisten los ministros de defensa, y ahí precisamente se habló del escenario de que Rusia eventualmente pudiera ir en algún momento más allá de Ucrania. Eso es algo que se ha hablado desde el día 1, y precisamente tal como tú mencionabas, Mauricio, el miedo generado por la invasión rusa a Ucrania fue lo que llevó a Suecia y Finlandia a romper su neutralidad histórica y solicitar formalmente su ingreso a la OTAN. Alberto, pero si uno lo piensa, nada de eso ha movido la aguja. Desde el principio se habló de esta como una guerra de largo alcance, y ya va a cumplir 2 años. Los países siguen aportando, algunos dicen los países de Occidente no hicieron todo lo que podían para irrumpir antes y de otra manera en esta guerra. 2 años y se sigue en guerra en condiciones súper parecidas a las del inicio, ¿no? La verdad es que esta guerra es una guerra que combina elementos modernos, como el uso de drones,
con elementos más bien clásicos antiguos de las guerras, como las guerras de trinchera de la Primera Guerra Mundial. Los avances de los tanques. Claro, en ese aspecto Rusia está apostando a que esta sea una guerra de desgaste. Sí, claro. Rusia intenta conquistar un poco más de lo que ha logrado hasta el minuto. Ucrania se defiende. Y lo que Rusia está buscando es el agotamiento de los países que respaldan a Ucrania, como Estados Unidos, como los países de la OTAN, etcétera, con el objetivo de obligar a Ucrania a sentarse a negociar no digamos una paz, pero sí un cese del fuego que de algún modo se construye a partir de los hechos consumados. Es decir, yo me quedo con el 20% de Ucrania y entonces la guerra termina aquí. Ya. ¿Y cómo irrumpen en esta parte de la guerra hechos como la muerte de Navalny, que aún no se entrega el cuerpo a su familia, aún se desconocen las causas de su muerte y hay todo un misterio en torno a eso? La muerte de Alexei Navalny todavía es un gran misterio. Las circunstancias de su fallecimiento siguen sin estar claras. Hemos visto que las autoridades rusas se niegan a entregar el cuerpo de Navalny a su madre. Todavía no hay un informe médico definitivo. Y más que un impacto en la guerra, está teniendo un impacto dentro de Rusia. Y sobre todo en el deterioro aún más profundo de la imagen del presidente Putin a nivel internacional. Hemos visto que desde la muerte, desde que se informó la muerte de Navalny, han detenido prácticamente a 450 personas por manifestaciones en distintas ciudades de Rusia. La verdad es que es llamativo el tema porque en el fondo cuando el viernes pasado se sabe esto, estamos a una semana, ¿verdad?, en ese momento de el segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania y a un mes de las elecciones presidenciales rusas. Y eso, la verdad, lejos de beneficiar a Putin, lo perjudica aún más. Sabemos que Putin tiene las elecciones ganadas y está bastante cómodo camino a las elecciones en marzo. Claramente la muerte de Navalny todavía está rodeada de muchas interrogantes, quizá incluso nunca sepamos la verdad absoluta de qué es lo que pasó, pero claramente esto tiene un impacto dentro de Rusia que no es menor. Claramente todavía no hemos visto cosas que se podían haber esperado, ¿verdad? Grandes manifestaciones, hemos visto protestas, gente que ha salido a las calles, ciertamente, pero esto mueve de manera muy fuerte el escenario político ruso, que estaba relativamente controlado por Putin. En muchos aspectos la muerte de Navalny no beneficia a Putin en este minuto. Pero no lo va a hacer perder. No lo va a hacer perder la elección de ninguna manera. O sea, es un remesón, se le revuelve el gallinero un poco, pero gana en marzo. Eso se da por descontado, sobre todo tomando en cuenta que las únicas dos figuras que podrían haber hecho algo, digamos, haber tenido una participación relativamente significativa, que era Yekaterina Tuntsova y Boris Nadezhdin, fueron descartados de la papeleta y claramente hoy Putin prácticamente corre solo para los comicios de marzo. A diferencia de Navalny, que estaba cumpliendo antes de morir una pena de 19 años de prisión ahí en el Ártico, estas otras dos personas que tú mencionas, que yo no me voy a atrever a mencionar por sus apellidos, tenían pretensiones de salir a competirle a Putin en las elecciones y hasta ahí nomás llegaron. Exactamente. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy bien. Luego, buen día.